Bueno, en esta clase seguramente ya ustedes lo revisaron el año pasado con el doctor Berea, entonces va a ser un repaso muy rápido. Hasta ahorita lo que hemos revisado han sido las pruebas estadísticas para observar diferencias, para lo cual utilizamos en variables cuantitativas, TDStudent, ANOVA, si tenían distribución normal, o las pruebas no paramétricas como la U o Kruskal-Wallis. El día de hoy vamos a observar las pruebas estadísticas que nos permiten evaluar asociación. Y habíamos revisado también la correlación y regresión lineal. Entonces, ahora vamos a ver chi cuadrada y este va a ser el preámbulo para que en las siguientes clases podamos evaluar regresión logística múltiple. Entonces, brevemente, esto es un repaso muy breve. ¿Qué es lo que permite hacer la prueba chi cuadrada? Yael. ¿Me escuchan? Ajá, sí, te Ok. escuchamos fuerte y claro. La prueba cuadrada pues permite observar la diferencia entre grupos y lo que hace es que compara variables cualitativas. Exacto. Bueno, esa es una condición, que sean variables cualitativas y entonces intenta demostrar o encontrar alguna diferencia entre estas pruebas. Bueno, Ok. entre estas variables, perdón. Perfecto. Entonces, los supuestos principales es que vamos a estar trabajando con variables que son cualitativas. Y lo que me va a mostrar es ver si hay diferencias en las frecuencias y proporciones entre cada uno de los grupos. Y determinar si lo que estamos observando, si lo que encontramos es lo esperado por el azar o no. Entonces, vean, del lado derecho está su fórmula. Está la fórmula, que es la sumatoria de lo observado menos lo esperado al cuadrado entre lo esperado. Pero para que esto pueda quedar más claro, vamos a poner un ejemplo. Este ejemplo está muy sencillo y seguramente con este ejemplo les va a ser muy sencillo entenderlo. Imaginen que tenemos una moneda, la tiramos al aire 100 veces y en esas 100 veces, ¿qué sería lo esperado encontrar? Oscar. Oscar, ¿estás por ahí? Okay. Oscar no está por ahí. Alexandre. Si tiramos una moneda 100 veces, ¿qué es lo que esperaríamos? Si la moneda no está truqueada. ¿Ya? ¿Me escuchas? Ya te Ah, activé. pues que hubiera una frecuencia de cada cara de la moneda del 50%. Ajá, exacto. Entonces, lo esperado es lo que se espera por el azar. Entonces, 50%. Yo esperaría que de esas 100 veces, 50 fueran cara y 50 fueran cruz. Ahora imaginen que me cae cruz 47 veces y cara 53 veces. Nosotros observamos una pequeña diferencia. Entonces, para lo que nos ayuda la prueba de chi cuadrada es para determinar si esa pequeña diferencia que estamos observando entre 53 y 47, que era lo esperado, es significativa o no. Vean, si nosotros sustituimos la fórmula, entonces tenemos lo observado menos lo esperado. Entonces, para cara, lo observado son 53 menos lo esperado 50. Tenemos 3. Entonces, si 3 lo elevamos al cuadrado, bueno, tenemos 9 entre lo esperado, que es 50 para cada uno de los dos grupos.
Entonces tenemos 0.18 más 0.18, tenemos 0.36. Este sería el valor de chi cuadrada, que al igual que como habíamos revisado en TD Student o en U, tendrían que irse a sus tablas de 2×2. Y vean, entonces, dado que solo tenemos dos grupos, cara y cruz, en este caso, los grados de libertad es el número de grupos menos 1. Entonces, nos vamos a los grados de libertad, que están en las filas, 1. Y buscamos este valor que tenemos de chi cuadrada. El más cercano es este que está aquí. Si es 0.36, pues estaría ubicado entre 0.016 y 2.7. Perdón, sí. ¿Quién me habla? ¿Ale? No. ¿No? Ok. Por ahí escuché que dijeron doctora. Ok. Creo que Ignacio. Okay. Bueno, entonces buscamos en esta tabla de 2×2 este valor de que corresponde a 0.36. El más cercano es, bueno, está entre 0.16 y 2.7. Entonces nos quedaríamos con este que es más cercano. Los que están arriba son los valores de P y a cuánto corresponde el valor de P de esta diferencia que nosotros observamos. Doctora, Sí. habla Ignacio. Ah, Ignacio. Ajá. Tengo una duda. Sí. En Cruz, ¿no iría en lugar de 47, 53? Sí, ahí me equivoqué. Ajá. Ah, ok. Perdón, En uno nomás es era 57, perdón, 47 y en otro es 53. 53. Ujú, Ah, ok. así es. Ah, bueno, ya, nada más era eso. Ajá. Ok. Sí. Entonces, en este caso, este 0.36 corresponde a un valor de P de 0.09 que asumimos con este resultado. Ignacio. ¿Mande? Con Sí. este resultado que obtuvimos, con un valor de P de 0.09 que asumimos. Ya creo que no se escucha. Oscar. Ok. ¿Es significativo? No puede activar el sonido. ¿Es significativo? ¿Ya él estás de acuerdo? No, es no significativo. Con Ok. ese valor de P de 0.9, Ajá. pues no tiene significancia estadística. Exacto. Entonces, no hay significancia estadística y esta diferencia que observamos entre 47 y 53 es una diferencia que no es estadísticamente significativa. Por lo tanto, asumimos que esa diferencia es atribuible al azar. Vean cuál es el punto de corte para 2 grados de libertad y para 1 grado de libertad es 3.84. Entonces, para que una diferencia sea significativa, este valor debe ser mayor a 3.84. Entonces, si ustedes observan un valor de chi cuadrada que está por abajo de este 3.8, pues no sé de cuánto va a ser el valor de P, pero va a ser mayor a 0.05 y esa diferencia no va a ser significativa. Cualquier número que sea mayor a 3.84 va a ser una diferencia significativa. ¿Hasta aquí va todo bien? Sí. Sí, ok. Listo. Entonces, hay distintos tipos de chi cuadrada, que esto fue como lo que en las tareas, lo que más falló. Tenemos distintos tipos de chi cuadrada. Entonces, tenemos una chi cuadrada que es chi cuadrada de Fisher. ¿En qué caso utilizamos chi cuadrada de Fisher? Ahorita lo vamos a ir haciendo en SPSS para que quede más claro, pero chi cuadrada de Fisher lo utilizamos cuando los recuentos esperados son menores a 5. Si son mayores a 5, entonces utilizamos chi cuadrada de Pearson. Vamos a utilizar la chi cuadrada de tendencia lineal cuando tenemos variables que tienen 3 o más categorías. En SPSS ustedes lo van a encontrar como asociación lineal por lineal.
que es lo que equivale a chi cuadrada. Después vamos a tener la prueba de chi cuadrada de Mantel y Hensel. Esta prueba de chi cuadrada lo que nos va a permitir es ajustar por una variable de confusión, quitar el efecto de las variables de confusión, pero tiene una limitación y es que solo nos permite ajustar por una variable a la vez. Es por eso que nosotros lo que vamos a utilizar en clases posteriores es la regresión logística, que nos permite ajustar por distintas variables de confusión. Y finalmente tenemos la prueba de McNemar. Esta prueba la vamos a utilizar cuando queremos contrastar en un antes y después. Imaginen que tenemos pacientes con síndrome metabólico y yo quiero evaluar el efecto de una dieta. Entonces quiero comparar al principio, o bueno, no pacientes con síndrome metabólico, tal vez pacientes con obesidad, algunos tienen síndrome metabólico, otros no, y yo quiero comparar cuál es la proporción de cambio de síndrome metabólico antes y después de la dieta. Ahí utilizaría una prueba de McNemar. Okay. Ahora vamos a pasar a este ejemplo. Es el... Déjenme ver quién se conectó. Entonces, este ejemplo es uno de los que venía en el artículo. Nosotros lo que queríamos predecir eran factores de riesgo para sepsis. Cuando hacemos una tabla de 2×2, siempre en las columnas va colocado el desenlace. Que no se les olvide eso, es muy importante. Entonces, al hacer la tabla de 2×2, en las columnas va su desenlace. En las filas van sus factores de riesgo, en este caso catéter central y catéter periférico. ¿Qué es lo que haría la prueba de chi cuadrada aquí? Entonces, veamos esta columna de sepsis. En los pacientes que tuvieron sepsis, 47 tuvieron catéter central y solo 2 periférico. Entonces, eso es lo que hace la prueba chi cuadrada. Entonces, vamos a, en este caso, la prueba chi cuadrada, al hacer el desglose de toda la fórmula, nos da un valor de 12.8. Véanlo, está acá abajo. ¿Qué quiere decir ese valor de 12.8? Ale. ¿Ya me escuchan? Ya te escuchamos. ¿Qué Pues, significa? que sí hay una diferencia significativa. Ok. Entonces, si ustedes solo se aprenden este valor, el de 3.84, para 1 grado de libertad, y lo toman ese como referencia, bueno, pues ya sabríamos aquí que este 12.8, al ser mayor que el valor de referencia, pues no sé con exactitud de cuánto es el valor de P, pero lo que sí sé es que es significativo y es menor a 0.05. ¿Hasta aquí va todo bien? Sí. En lo que ustedes observan en SPSS es este valor que está aquí, 12.9. Y después viene su valor de significancia estadística, que es menor a 0.05. Ahora, vamos a pasar a SPSS. ¿Dudas hasta aquí de los supuestos? Luz. No, Ivy, está bien, ya me quedó claro como sí tuve algunas dificultades, bueno, tratando de hacer la tarea, sobre todo porque sí aparecían varios recuadros así de las diferentes chis. Ok, perfecto. Entonces, eso es lo que vamos a repasar ahorita, pero esto ya lo vamos a trabajar con la base. Vamos a trabajar con... Espérenme tantito. Vamos a trabajar con la base. Mientras abro SPSS, ¿tuvieron alguna dificultad al hacer la base de datos o al hacer la tarea? A mí, No. ¿No?
Bueno, yo cuando traté de meter los datos o cuando metí los datos al SPSS, cuando, por ejemplo, tenía varias categorías, por ejemplo, edad, ¿no? Que se dividía en 4, eso no me podía salir, o sea, pues por tablas de 2x2, entonces las tuve que hacer como dicotómicas, pero, y así me pasó prácticamente con varias. Entonces esa era como la situación que decía, bueno, ¿y cómo contrasto yo cada una de estas? Ok, bien. Esta era una de las dudas de la mayoría de ustedes y Oscar por aquí pregunta cómo se saca el riesgo. Listo. ¿Están viendo la pantalla de SPSS? No. 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 Ahora, No. 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 a ver, espérenme, déjenme. Ya, ¿Ya? ya se ve. Ya. Sí. Ok. Entonces, déjenme ver. Listo. Entonces, vamos a ir haciendo algunos ejercicios. Vamos a empezar con el más sencillo, que fue acceso vascular. Entonces, ¿cuáles son los pasos para calcular chi cuadrada? Analizar, estadísticos descriptivos, tablas cruzadas. Ajá, ok. Entonces, en filas pondríamos accesos vasculares. Sí. Y en columnas, siempre, siempre, siempre es el desenlace. Después, eligen en la parte derecha, dice estadísticos. Ahí le dan clic y viene chi cuadrada. Y aquí viene, Oscar, riesgo. Riesgo. Ajá. Entonces, esta es la opción y el paso para que ustedes puedan calcular los riesgos. Listo. Después viene esta parte que dice casillas. Aquí, para saber el tipo de chi cuadrada que corresponde luz, tienes que darle clic en los recuentos observados, esperados, y en los porcentajes, aquí habitualmente nosotros los hacemos por columna. Y esto en especial cuando los grupos son de distinto tamaño, es decir, en los estudios observacionales. No se ve la pantalla, ¿ustedes la ven? Esperada. Doctora, no se ve el procedimiento. Nada más se quedó allí. Se ve la base, nada más, pero Ajá. no se ve las... Espérenme, déjenme cerrarlo. Ok. ¿Ahora sí? Se ve la tabla de resultados. Ok, ajá, exacto. Entonces, vean, para que ustedes puedan elegir el tipo de chi cuadrada, ¿en qué deben prestar atención? ¿El tipo de variable de factor de riesgo? Ok, el que ustedes tengan una variable de 2 o más categorías, si fuera de 3 categorías o más, sería una prueba de chi cuadrada de tendencia lineal. En este caso, para saber si corresponde chi cuadrada de Fisher o de Pearson, en lo que tienen que prestar atención es en el recuento esperado. Entonces, vean, el recuento esperado es de 9.1, 8.9, 40 y 41. ¿Qué tipo de prueba de chi cuadrada corresponde? Sería de Pearson. De Pearson, exacto. De Pearson. Entonces, aquí se equivocaron en algunas de las tareas porque consideraron el recuento observado y no es el esperado. Entonces, es el esperado. De todas maneras, el programa en la parte de abajo les señala si tienen casillas con recuentos menores que 5. En este caso, no tienen recuentos menores que 5 y entonces toca chi cuadrada de Pearson. Entonces, este es el valor de chi cuadrada. Ya sabíamos que el límite de referencia es 3.84. Es 3.84 y es estadísticamente significativo. En la parte de abajo aparecen los riesgos.
nos aparece primero, dice razón de ventajas, este es el OR, y nos aparece el valor, en este caso es 11, con intervalo que va de 2.3 hasta 51. ¿Por qué el intervalo de confianza es tan amplio? Va de 2 a 51. ¿A qué se lo atribuyen? Se lo atribuimos a que solo 2 tenían un catéter periférico y el resto central. Exacto, exacto. Es tamaño de muestra. Por eso se ven esos intervalos de confianza. Entonces, este 2 es lo que está haciendo que ese intervalo de confianza sea tan amplio y se vaya hasta 51. Entonces, es el tamaño de la muestra. ¿Hasta aquí va todo claro? Sí. Entonces, en este caso y en este ejemplo, el catéter central es un factor de riesgo para sepsis con un OR de 11. Entonces, ¿hasta aquí va todo bien? Sí. ¿Sí? Sí. Okay. Vamos a ver en el artículo qué fue lo que concluyeron. ¿Qué les pareció el artículo? Pues interesante, algunas cosas confirmaron de lo que ya sabíamos, de los factores de riesgo en los bebés, mientras menor edad gestacional, pues más factores de riesgo para desarrollar sepsis. Listo. No puedo compartir la pantalla. ¿Les aparece el artículo? No, está trabado. No. Déjenme cancelar. ¿Ahí? No, sigue trabado. Lo quería mostrar del artículo. Déjenme, no sé por qué no lo puedo mover. ¿Ahora sí? Ya. Lo primero del artículo es el título. Entonces, el título del artículo es Sepsis neonatal intrahospitalaria. Dice incidencia y factores de riesgo. ¿Qué opinan del título? ¿Corresponde con el diseño? No, porque se trata de un estudio de casos y controles. Entonces solo sería factores de riesgo y no incidencia. Entonces ahí está mal el título. En un estudio de casos y controles no es posible evaluar la incidencia. Lo único que evaluamos en un estudio de casos y controles es la frecuencia de exposición a los distintos factores de riesgo. Y si bien este artículo tiene muchos errores, bueno, pues nos permite entender la importancia de calcular los intervalos de confianza y hacer modelos multivariados. Veamos sus resultados. Entonces, 1, se encontró una incidencia de sepsis de 3.7. Esto ya sabemos que no lo podían hacer con su diseño. Después dice, los factores de riesgo más frecuentes fueron el peso corporal, de 1.500 a 2.500, el hipotrofismo, acceso central, administración de ranitidina, esteroides, nutrición parenteral, intubación, sonda orogástrica vesical, presencia de cardiopatía, enfermedad de membrana hialina. La mortalidad fue 24%. ¿Qué opinan de esos resultados? Doctora Lupita. A mí me costó trabajo también con lo del peso, porque como eran variables, varias categorías, no sé cómo hicieron ellos la comparación que de 1.501 a 2.500. Ok, ahorita les explico alguna manera que tenemos para poder hacerlo. Pero vean, al analizar los resultados, todo es un factor de riesgo. ¿Y cuál es el factor de riesgo más importante? No queda claro. Ellos pareciera que el ser neonato es el factor de riesgo para sepsis.
todo es un factor de riesgo. En este caso ni siquiera nos plasman cuál es el OR ni cuál es el intervalo de confianza. Si nos vamos a los cuadros de resultados, bueno, ahí sí ellos nos ponen las tablas de 2x2, ahí no hay ningún problema, nos ponen las frecuencias, los porcentajes y el valor de P. Pero, ¿qué pasa cuando ustedes ven el cuadro de resultados? ¿Qué opinan de este cuadro de resultados? Vean. Para catéter central, tienen el mismo OR que nos salió a nosotros. ¿Pero qué le falta a su OR? El intervalo de confianza. El intervalo de confianza. Y ya vieron que para acceso vascular el intervalo se va de 2 hasta 53. ¿Ustedes identificaron alguna variable que tuviera un intervalo mayor a 100, 200, 300? No. No. ¿No? Ok. Ahorita vamos a hacer el ejercicio. Esto es muy importante. Vean, ¿no les llama la atención este riesgo de 53? ¿De sonda orogástrica? Sí. Altísimo. Llama la atención. Y aquí tendríamos es el que más ver alto. qué es lo que está sucediendo. Entonces, nos dan los riesgos, pero no ponen ni intervalos de confianza ni valores de P. Entonces, ¿cómo sabríamos de verdad que estos factores de riesgo son significativos? Imaginen que, otra vez, regresemos a acceso vascular. El intervalo iba de 2 hasta 51. ¿Eso qué implica? Que en algunos participantes el riesgo era de 2, pero en algunos otros participantes el riesgo era de 51. ¿Les parece lógico? No. No. Entonces, desde ahí, eso nos debe llamar la atención. Entonces, ahora, vamos a su variable de peso. Ahora, vamos a peso. Listo. ¿Están viendo otra vez la pantalla en SPSS? Sí. Listo. Entonces, ¿qué pasa con la variable de peso? Yo puedo hacer mis tablas cruzadas, puedo tener el cálculo de chi cuadrada, pero ¿qué pasa con el riesgo? Vean, tengo ¿cuántas categorías? Tengo 5 categorías. En la primera categoría tengo un 0. ¿Ya lo observaron? Sí. Okay. Y después tengo el valor de chi cuadrada. 33, estadísticamente significativo. ¿Por qué no me dio el riesgo, Yael? De 0, ¿no? Ok, para empezar hay una casilla con 0, pero acuérdense, ¿cuál es la fórmula del OR? ¿Cómo lo calculamos a mano? A por D sobre D por C. A por D, por D es razón de productos cruzados. Entonces, en este caso sería 16 por 47 entre 2 por 34. Ajá. Entonces, ustedes no van a obtener el riesgo cuando tengan una casilla con 0. Ajá. Si hay una casilla que tiene 0, no les va a calcular el riesgo. Tampoco les va a calcular el riesgo si ustedes tienen 3 categorías. Pues le ponemos otra carpeta tentativamente, jefe, es que no tenemos todas. Ya se hicieron oficios y no se han hecho. Alguien me está esperando. No le comentó nada ayer. No va a ser Molina para avisar que está proceso, pero debieron de habernos bien. Creo que es la doctora. Ya, era la doctora Ariadna. Ya la silencié. Listo. Entonces,
si hay una casilla con 0, ustedes no van a poder calcular el OR y tampoco cuando tienen más de 2 categorías. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hiciste tú ahí, Luz? Bueno, yo ahí hice una nueva variable y la codifiqué en 2 nada más categorías. Exacto. Entonces, por eso puse, por ejemplo, mayor de 2.500 y menor de 2.500. Okay. Esto fue lo mismo que yo hice. Entonces, la variable que tenía 5 categorías, yo la recodifiqué en 2 categorías. Y mi punto de corte fue 2.500. Aquí ellos en el artículo parece que utilizaron 1.500 a 2.500. Yo lo recodifiqué en solo 2 categorías, los que tenían peso mayor de 2.500 y menor de 2.500. Y ahora sí lo voy a poder calcular. Entonces, otra vez. Esto lo podrían hacer también para edad gestacional y para la variable de trofismo. A esto se le llama variables DOMI, cuando ustedes, de tener 4 categorías, tienen solo una categoría. Y ahora sí lo pueden calcular. Entonces, vean, ahora ya no tengo categorías con 0, tengo 34, 8, 16 y 41. ¿Cuál es el tipo de chi cuadrada que le corresponde? Es de ¿Luz? Es la de Pearson. ¿Por qué? Es que es más de 5. Ok, los valores esperados son mayores a 5, entonces toca chi cuadrada de Pearson, es 27, está muy alejado del 3.84, es estadísticamente significativo, y vean, con esta variable DOMI en 2 grupos, ahora sí tengo el riesgo para aquellos niños que pesan menos de 2.500, es de 10.8 con un intervalo que va de 4 a 28. ¿Ya vieron? Entonces, esto tenían que hacerlo para las variables que tenían 3 o más categorías. Pero ahora, ¿qué pasa si yo quiero calcular el OR de una variable? Vamos a calcular el OR de antibióticos. ¿Qué pasa con, Ale, qué pasa con antibióticos? ¿Por qué no me calcula? Me da el riesgo relativo. Pero dado que es un estudio de casos y controles, la medida de asociación es el OR. ¿Por qué no me calculó el OR? Porque hay una casilla de 0. Exacto. Entonces, con esta casilla de 0, ustedes no van a tener el OR. Y puede ser, dependiendo del programa, si ustedes utilizan EpiInfo, les sale un -1 o les puede salir que es no calculable. Aquí ni siquiera se los está poniendo, por esa razón. ¿Esto les pasó con alguna otra variable que no lo pudieran calcular? Según yo, solo era con esta variable que tenía por ahí un 0, pero si en alguna otra variable hubiera 0, tampoco se los podría calcular. Y luego, ¿esto cómo ustedes lo presentan? ¿Cómo presentan estos resultados? ¿Cómo harían los resultados? Para no mostrar las tablas solo en SPSS. Entonces, aquí lo que ustedes harían sería mostrar esto. Esto es lo que ustedes mostrarían para hacer su tabla de resultados. Entonces, tienen su columna 1, los pacientes con sepsis, sin sepsis, especificando cuántos pacientes por grupo, y después van a tener, su OR y su intervalo de confianza.
y así quedaría esta tabla. Esto fue lo que les faltó en el artículo. Nos mostraron solo las frecuencias y porcentajes, el valor de P, pero nunca nos mostraron el OR y el intervalo de confianza. Y esto era lo que les decía. En EpiInfo, cuando ustedes calculan el riesgo, para esta variable que tenía un 0, les pone -1, datos negativos. Eso no es calculable. Aquí tendría que, o no la ponen, o le ponen que no es calculable. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? No. ¿Sí? No. ¿Esto les sería suficiente para saber cuáles son los factores de riesgo para sepsis? ¿O qué tendríamos que hacer? Vean, para ustedes, o de acuerdo a estos resultados, ¿cuál sería el factor de riesgo más importante? El catéter. Catéter tiene un OR de 11, pero vean, sonda vesical tiene un riesgo de 19, nutrición parenteral de 20, y vean, sonda orogástrica tiene un OR de 56. ¿Qué opinan? ¿Cuál es el más importante? Ahí, por ejemplo, por OR sería sonda, pero el intervalo de confianza es muy amplio. Se va de 7.2 hasta 440. Entonces, seguramente aquí en las casillas debe haber un valor muy pequeño, es tamaño de muestra. Entonces, ahora, no podríamos quedarnos solo con estos ORs sin ajuste. ¿Por qué? ¿Cuál de todos pesa más? Yo les decía, al final, lo que falta es un modelo multivariado donde evaluemos el peso de los distintos factores de riesgo. ¿Cómo lo haríamos estadísticamente? ¿Con qué herramienta? Tu primer embarazo. ¿No les escuché? ¿Cómo le haríamos estadísticamente para saber cuál de todos estos factores de riesgo es el que más pesa? Una regresión. Una regresión logística. Entonces, la regresión logística nos va a permitir que ponderemos los distintos factores de riesgo y que de todos estos factores de riesgo evaluemos cuáles son los que tienen más peso. Entonces, si hiciéramos el análisis con catéter central, con nutrición parenteral y sonda orogástrica, a lo mejor catéter central podría perder significancia estadística. Y a lo mejor no es el catéter central, sino es el tipo de alimentación. Entonces, esto lo podríamos hacer solo con un modelo de regresión. Bueno, nos habíamos quedado en que un modelo bivariado no nos es suficiente para poder hacer una conclusión y para poder determinar cuál es el factor de riesgo que pesa más. Entonces, lo último que les comenté fue que con el modelo de regresión logística, nosotros vamos a poder hacer un ajuste considerando cuáles son los factores de riesgo que más están pesando. Y nos da un valor de R cuadrada, que al igual que en regresión lineal, nos decía cuál de todos los factores de riesgo que estamos evaluando es el que más peso tiene. ¿Qué factores de todos los que ustedes evaluaron creen que podrían estar impactando más en el desenlace? Que en una combinación pudieran ser los factores que predicen sepsis. ¿Qué factores elegirían? Doctora Lupita. Edad gestacional, vía de nacimiento, vía de nacimiento. Y accesos vasculares. Vamos a hacer entonces una combinación. Este va a ser solo una pequeña introducción a la siguiente clase. La siguiente clase lo que vamos a revisar es regresión logística. Entonces, revisen el artículo que está en la serie de regresión logística, traten de hacer sus ejercicios con esta base
Y en la siguiente sesión vamos a continuar haciendo ejercicios y les voy a explicar de manera breve qué es la regresión logística. Entonces, bueno, se van a ir a analizar, se van a regresión y se van a regresión, ahora logística binaria. Su desenlace siempre irá en la variable dependiente, en este caso es sepsis. Y ahora la doctora Lupita decía que vamos a evaluar acceso vascular, podemos evaluar peso al nacimiento, ¿y qué otra variable tenía importancia? Edad gestacional. Nada más que esa, yo no la tengo codificada. Okay. Vía de nacimiento. Okay. Vía de nacimiento. ¿Ok? Entonces, aquí, en la siguiente semana les voy a explicar este paso. Aquí ustedes, recuerdan, tenemos dos categorías para acceso vascular. Si recuerdan, nos reportaba solo un OR, no nos reportaba 2 OR. Entonces, siempre tenemos que elegir una categoría siempre va a ser de comparación y me va a mostrar solo un OR. En este caso, yo voy a elegir como categoría de referencia los factores que no son de riesgo. En este caso, catéter periférico. Eligen en opciones, intervalo de confianza, y al final yo voy a tener los OR. Así, esta sería la salida del cuadro de resultados. Vean, tengo una R cuadrada. Esto es igual que el coeficiente de determinación en regresión lineal. Ahora, estas tres variables que yo metí, vía de nacimiento, peso y acceso vascular, me explican qué porcentaje de la sepsis. Doctor Ignacio. Punto 48. El 48%. El 48%. Ajá. Entonces, ahora, este es el cuadro que me arroja la regresión logística. Vean acceso vascular. Tiene 16, ahora el OR ya no es 11, ahora es 16 y el intervalo va de 2.9 a 96. ¿Qué pasa con la variable peso? La variable peso, aquí me muestra, es un factor protector, es menor a 1. A 1. Sí. ¿Qué peso estoy viendo? ¿Qué categoría de peso estoy evaluando? Yo tenía dos, el peso menor a 2.500 y mayor a 2.500. ¿Qué peso creen que yo esté evaluando? El bajo. Son de 2.500 a 4. Okay. Aquí yo estoy evaluando más bien el peso alto. Un peso mayor a 2.500. Por eso es que es un factor de protección. Esto es lo que yo les decía, que solo pueden tener el riesgo de una categoría al mismo tiempo, pero ustedes lo pueden elegir. Ahora, podemos regresar otra vez y aquí en categoría de referencia elegir la otra. Yo elegí, aquí yo les estaba mostrando el peso de los mayores de 2.500, pero ese grupo no es el que muestra mayor factor de riesgo. Entonces, vamos a ver. Listo. Ahora sí, yo ya estoy observando el OR de la categoría de peso de los menores de 2.500.
Entonces, los tres en este modelo tienen significancia estadística. Aquí, tanto acceso vascular como peso menor a 2.500 como día de nacimiento están siendo factores que son significativos. Esto es lo que hace la regresión logística, que ustedes puedan evaluar el OR de distintos factores de riesgo a la vez. Cuando hicimos las tablas cruzadas y chi cuadrada, solo podíamos evaluar el efecto de cada factor de riesgo. Entonces, aquí ustedes pueden ir metiendo a su modelo distintas variables. ¿Cuántas variables van a poder meter a este modelo? ¿Por cuántas variables van a ajustar? ¿Se acuerdan de la fórmula de eventos por variable? Yo tengo 50 pacientes con el desenlace. Entonces, este tamaño de muestra me es suficiente para que yo ajuste hasta 5 variables de confusión. Entonces, ahora intenten hacer el ejercicio con la base que ya tienen y vean cómo se comportan sus modelos multivariados. Pero ojo aquí, ¿qué pasa si yo meto la variable de... Te doy eso. ¿Qué pasa si yo meto la variable de peso? ¿Qué creen que pase? Sí. ¿El tamaño de muestra me será suficiente? Vean qué pasó aquí. Este es peso. Pero ve, peso, ¿cuántas categorías tenía? Peso tenía 5 categorías. Entonces, esta sola variable ya se está consumiendo la cantidad de variables que yo podría meter al modelo por número de desenlaces. Entonces, si tengo 50 desenlaces, 50 pacientes con el desenlace, yo puedo ajustar por 5 variables. Pero esta variable que tenía 5 categorías, una la ocupo como referencia, ya estoy consumiendo todas mis variables. Ahí no sé si me expliqué. Entonces, una variable que tiene muchas categorías les va a requerir mayor tamaño de muestra. Entonces, para que esto lo tengan en cuenta en los ejercicios que ustedes hagan. Y vean, aquí, ¿se acuerdan que en esta variable había una casilla con 0 en peso menor a 1000 participantes? ¿Se acuerdan? Entonces, este número extraño es por esa casilla con 0. Ahí nos está pudiendo calcular el OR para esta categoría. Entonces, cuando tienen una variable que tiene muchas categorías, lo conveniente es simplificarla y hacerla DOMI. Hagan 2 categorías y entonces, ahora sí, ya van a poder evaluar el riesgo. Entonces, esta es la importancia de hacer modelos multivariados, que ustedes pueden ponderar y elegir cuáles son las variables que tienen mayor significancia. Ahora, vamos a meter otras variables, si era tipo de alimentación. Vamos a meter tipo de alimentación, acceso vascular. Vamos a meter vía de nacimiento. Intubación endotraqueal. Intubación, ¿dónde está? Acá. Listo. ¿Qué pasa? Aquí yo ya le metí muchas variables a mi modelo. Acceso vascular, que ustedes habían observado que se mantenía significativo. Aquí ya no. Aquí ya pierde la significancia estadística con esta combinación. Entonces, ustedes tienen que elegir una combinación que clínicamente les explique, que sea lógica. Aquí a lo mejor tipo de alimentación está relacionada con sonda orogástrica. Entonces, aquí valdría la pena que ustedes metieran solo una de estas 2 variables. Entonces, hasta aquí vamos a dejar la clase, pero antes de terminar me gustaría saber
si tienen alguna duda. Esto es en lo que nos vamos a enfocar toda la siguiente clase. Solo quería mostrárselos como una introducción de la importancia de los modelos multivariados. ¿Dudas o comentarios? ¿Alguno? Doctor Ignacio, ¿dudas? ¿No? ¿Luz? No, bueno, yo no, doctora, gracias. Ok. Ya la verdad es que sí, ya con respecto a lo previo, a lo de chi cuadrada y lo de el intervalo y el OR ya me quedó más claro, y de cómo utilizar las pruebas, que era lo que yo no entendía. Y pues de esto igual ya, la verdad es que sí, muchísimas gracias, Ivy. Ok. La siguiente semana entonces vamos a continuar con esto. Ale, ¿alguna duda? No, claro, muy claro. Ok. Armando. Ay, yo lo... También, pero lo único que yo no entendí bien es lo de cuando nos dejó la tarea, nos había dado una tabla, pero no hablaba de los pesos, eran de los factores de riesgo nomás. Entonces yo me perdí y vi su comentario en el Classroom sobre lo del peso, pero no sé cómo sacar mi base de datos lo de los pesos. Ahí me perdí un poco y pues me imagino que está grabada esta clase, ¿no? Porque no pude entrar a tiempo para poderla checar. Entonces lo voy a revisar y la verdad es que cuando tenga alguna duda, pues se la voy a hacer, no sé si por el Classroom o o la próxima WhatsApp. clase. Ajá. Sí, o WhatsApp, sí, porque la verdad que no pude entrar a tiempo, doctora, una disculpa. En este caso fue una duda también de tus compañeros. Esta variable que tenía 5 categorías, peso al nacimiento, yo la hice, la recodifiqué. Hice una variable con 2 categorías. Los niños con peso menor a 2.500 y más de 2.500. Ok, de acuerdo. Y lo mismo era para edad gestacional o para la variable de trofismo. Ok, de acuerdo, doctora, de acuerdo. ¿Esa base de datos la mandó o nosotros la tenemos que hacer? No, la hicimos. No, esta base fue la que ustedes hicieron con el artículo. Okay. Bueno, lo voy a checar, Ajá. De todas maneras, les puedo compartir la base que yo hice para que todos estemos trabajando con la misma y puedan ir haciendo ejercicios. No va a haber tarea, su tarea va a ser que lean regresión logística, que exploren la base y que intenten hacer un modelo multivariado. Ya en la clase lo vamos a ir repasando. Pero es importante que lo revisen, si no, puede que no tengan tan claro en la clase. A ver, déjenme ver, aquí hay una duda de Oscar. Dice, en la chi cuadrada, ¿cómo saber cuál escoger sin ver el valor mayor o menor a 5 cuando no lo ves en el programa SPSS? Okay. Oscar, ¿no tendrías manera de hacerlo? ¿No tendrías manera de seleccionar ni saber cuál es la chi cuadrada que corresponde si no activas la opción en SPSS? Entonces, acuérdense que se iban a casillas y en casillas tenían que elegir recuento observado, esperado. Si tú no activas esa opción, Oscar, no vas a tener manera de saberlo. ¿Por qué? Si yo solo tuviera los recuentos observados, sin los esperados, aquí podría, entonces vean, aquí hay recuentos esperados, punto 5, punto 5. Entonces aquí corresponde chi cuadrada de Fisher. Si yo no les doy esa información, y ustedes no se la dan al lector, bueno, no va a saber si utilizaron chi cuadrada de Pearson o de Fisher. Entonces, cuando ustedes están haciendo su tabla de resultados, en la parte de abajo, ustedes pueden especificar que utilizaron chi cuadrada de Fisher o chi cuadrada de Pearson o chi cuadrada de tendencia lineal. Si ellos no lo especifican, nosotros no tenemos manera de saberlo. Entonces, esa es la manera como ustedes podrían determinarlo.
No sé si respondí la pregunta de Oscar. ¿Qué dice? Bien. Si no hay más dudas, los veo la siguiente semana.